Esa tarde el sol caía lento sobre un pequeño pueblo. Las calles estaban tranquilas y el aire olía a pan recién hecho. Un hombre caminaba mirando el cielo, buscando algo que no sabía nombrar. Sentía que el mundo escondía un secreto que solo unos pocos alcanzaban a notar. Se detuvo frente a un árbol viejo, uno de esos que parecen guardar historias en sus raíces. Cerró los ojos y pensó: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Esperaba una señal, un trueno, una luz intensa o algún milagro visible. Pero lo que escuchó fue apenas un susurro en su interior. El reino ya está aquí. Al principio, no entendió. ¿Cómo podía estar aquí si todo a su alrededor era tan normal? Las casas, los niños jugando, los viejos hablando de las mismas cosas de siempre. Miró a su alrededor intentando ver algo extraordinario, pero solo había vida común y corriente. Fue entonces cuando recordó las palabras de Jesús, que el reino de Dios no viene con cosas que se puedan ver, que está dentro de nosotros. Esa idea comenzó a latirle en el pecho como un corazón nuevo. No se trataba de un reino con murallas, coronas o ejércitos. Era algo distinto, silencioso, como una semilla que nadie ve crecer. Era un reino que respiraba en lo invisible, en los gestos pequeños, en lo que pasa desapercibido para los ojos, pero no para el alma. Imaginó que alguien en algún lugar estaba compartiendo su pan con otro, que una madre consolaba a su hijo enfermo, que un anciano perdonaba a quien lo había herido. Quizás, pensó, el reino nacía en esos instantes invisibles. No hacía ruido, pero cambiaba el aire como una brisa suave que transforma el día sin que nadie lo note. Ese pensamiento lo conmovió profundamente. Sintió vergüenza de haberlo buscado tan lejos cuando siempre había estado tan cerca. El reino no necesitaba tronos, sino corazones dispuestos. No pedía poder ni riqueza, sino ternura. Era un reino que se construía en silencio, piedra a piedra, en lo más hondo del ser humano. Recordó otra frase, una que había escuchado desde niño. «Venga tu reino». Nunca había comprendido del todo lo que significaba. Ahora lo entendía de forma distinta. No era una súplica por un futuro lejano, sino una invitación a dejar que Dios tomara forma en la vida diaria, a permitir que el cielo empezara su obra en la tierra a través de las manos humanas. El hombre abrió los ojos. El árbol seguía allí, inmóvil, pero ahora lo veía distinto. Parecía más vivo, más lleno de sentido. Cada rama, cada hoja, mostraban un orden oculto, una armonía que antes le era invisible. Y pensó que tal vez eso mismo pasaba con el reino. Siempre había estado presente, solo necesitaba aprender a mirar con otros ojos. Mientras caminaba de regreso a su casa, notó cosas en las que nunca se había fijado. La sonrisa de una niña que ofrecía flores a su madre, el sonido del río al caer sobre las piedras, el viejo perro del vecino echado al sol, descansando en paz. Todo eso, de pronto, tenía la textura de algo sagrado. No porque cambiara el mundo afuera, sino porque algo había cambiado dentro de él. Comprendió entonces por qué Jesús hablaba de semillas, de levadura, de cosas pequeñas. No quería que lo grande asombrara, sino que lo pequeño despertara. El reino de Dios, pensó, no entra con ruido. Entra cuando alguien ama. Entra cuando alguien perdona. Entra cuando uno hace espacio en el corazón para algo más grande que uno mismo. En la noche, al volver a mirar el cielo, ya no buscó señales. Sonrió porque entendió que el cielo no estaba arriba, sino dentro. Sintió paz. No hacía falta que el mundo cambiara para encontrar el reino. Hacía falta que él cambiara la forma de ver el mundo. Y así, en medio del silencio, el misterio comenzó a hacerse claro. Días después siguió pensando en eso. Observaba a la gente con una mirada distinta. Cuando veía a alguien ayudar sin esperar nada, decía para sí: «Ahí está». Cuando alguien ofrecía una palabra amable o compartía su tiempo, volvía a repetirlo: «Ahí también está». No estaba esperando que viniera el reino. Estaba aprendiendo a reconocerlo cada vez que la bondad aparecía. Un día se preguntó si los demás lo sabrían, si también lo buscaban sin saberlo, si sentían en el pecho ese mismo latido callado.
Quiso decírselo al panadero, al carpintero, a los niños que jugaban, pero entendió que el reino no se explica con palabras, se muestra con la vida, y así decidió empezar desde lo pequeño, ser más justo, más paciente, más compasivo. Con el tiempo, su manera de vivir cambió. Ya no reaccionaba con ira, tenía más calma. La gente notó esa paz que no se podía fingir. Algunos le preguntaban qué había hecho, y él solo respondía: «Escuché una voz que me dijo que el reino está dentro de nosotros». Pocos comprendían del todo, pero todos sentían que algo en esas palabras era verdad. Y es que el reino, pensó, no se espera con los ojos, sino con el alma despierta. No llega de golpe, como una tormenta, sino despacio, como el amanecer. Primero un resplandor leve, luego más luz, hasta que el día está lleno de claridad. Así crece el reino, en silencio, en lo sencillo, en el corazón dispuesto a amar. Esa noche, antes de dormir, agradeció en silencio. No había visto ángeles ni luces en el cielo, pero había sentido algo todavía más real, una certeza serena que le decía que no estaba solo, que el mundo no era un lugar vacío, que detrás de todo había una presencia viva, y comprendió que el reino no era un destino, sino un despertar. Cuando cerró los ojos, recordó el árbol y el susurro interior. Preguntó en voz baja: «¿Y si el reino ya empezó y nadie lo nota?». Sonrió porque ya conocía la respuesta. Tal vez todo comienza en el momento en que uno decide creer que el amor es más fuerte que el miedo. Y entonces, el reino, ese que parecía tan lejano, se hace real, aquí y ahora. Porque el reino de Dios no es un lugar, es una manera de ver, de sentir, de vivir. Es el mundo tal como debería ser, empezando dentro de nosotros, y así, sin truenos ni señales, el misterio sigue habitando entre nosotros, esperando ser descubierto por quienes abren los ojos con el corazón. Aquella noche, un rey no lograba dormir. Su cama de oro no le ofrecía descanso y su corazón estaba lleno de inquietud. Cerraba los ojos, pero una imagen seguía visitándolo una y otra vez. Era un sueño extraño, lleno de símbolos que le causaban temor y asombro. En medio de la oscuridad veía una estatua gigantesca. Su cabeza era de oro brillante, su pecho de plata, su vientre de bronce y sus piernas de hierro. Pero los pies eran diferentes, una mezcla frágil de hierro y barro. Era hermosa y terrible al mismo tiempo, como si guardara el secreto del destino de todos los reinos. Entonces, sin que ninguna mano la tocara, una piedra se desprendía de una montaña. Volaba por el aire hasta golpear los pies de la estatua. En un instante, todo el gigante se desmoronaba como polvo arrastrado por el viento. Solo la piedra quedaba en pie, creciendo hasta llenar toda la tierra. El rey despertó sobresaltado, bañado en sudor. Aquella visión no lo dejaba tranquilo. Sintió miedo, como si algo enorme estuviera por comenzar y él no pudiera detenerlo. Llamó a sus consejeros y magos, pero ninguno supo decirle qué significaba ese sueño. Todos callaban, temerosos de contradecir al poderoso monarca. Solo un joven se atrevió a hablar. Su nombre era Daniel, y no vestía como los sabios del palacio ni tenía joyas. Su voz era suave, pero sus ojos tenían una calma extraña, como quien confía en algo más grande que el miedo. Se acercó al rey y dijo que el sueño no era solo suyo, sino una historia que hablaba del futuro de toda la humanidad. El rey lo miró con escepticismo, pero algo en esas palabras lo detuvo. Daniel explicó que la estatua representaba reinos que se levantarían y caerían uno tras otro. El oro era el imperio del propio rey, brillante y poderoso. Pero luego vendrían otros, hechos de plata, de bronce y de hierro, cada uno más fuerte que el anterior, aunque también más dividido. Pero los pies de hierro y barro, dijo Daniel con voz clara, serán el final de todos los imperios, porque entonces Dios levantará un reino distinto, uno que no lo construirá ninguna mano humana, un reino que jamás será destruido. El silencio llenó la sala, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco que no se desvanece. El rey bajó la mirada impresionado.
Todo su poder y su esplendor parecían poco frente a esa idea. Un reino sin ejércitos, sin palacios, sin fronteras. Un reino que no depende de las coronas ni de los tronos. Daniel hablaba de algo que los hombres no podían controlar, un reino que, aunque invisible, crecería hasta llenar la tierra. Durante un momento, el rey pensó que tal vez esto era solo una historia para consolar a los débiles, pero la manera en que el joven habló, la paz que irradiaba, lo hizo dudar. No era simple poesía. Era una verdad que sonaba más firme que el mármol del palacio. Aquella piedra del sueño no representaba destrucción, sino algo nuevo que nacería después del derrumbe. Las palabras de Daniel se propagaron con el tiempo, viajando más allá del reino, cruzando desiertos y siglos. Muchos las olvidaron, otros las interpretaron, pero el mensaje original seguía ahí. Todos los imperios humanos son como la estatua, grandes y brillantes por fuera, frágiles por dentro. Pero hay algo más duradero que el oro, lo que viene de lo eterno. En los años siguientes, el rey vivió entre la gloria y la nostalgia. Miraba sus jardines, sus ejércitos, sus banquetes, y se preguntaba cuándo caería su propia parte de la estatua. A veces, en el silencio de la noche, recordaba la piedra volando desde la montaña y sentía un escalofrío, no de miedo, sino de humildad. Sabía que lo que vio era real, aunque no lo entendiera del todo. Muchos años después, otros reinos ocuparon su lugar, los de plata, de bronce, de hierro, imperios que parecían indestructibles y que también desaparecieron. Y sin embargo, en cada caída, en cada ruina, algo permanecía: el sueño. El recuerdo de que la piedra todavía estaba en camino, de que había un reino que crecería cuando todos los demás se desvanecieran. Esa piedra, decían los sabios, era como una promesa que viaja en el tiempo, no hecha de poder, sino de justicia, no de conquista, sino de amor. Un reino que no necesita imponerse porque su fuerza no está en el control, sino en la verdad. Y en esa verdad, la esperanza seguía viva, generación tras generación. Nadie volvió a ver la estatua, pero todos cargaron su imagen en la memoria. En cada época de guerra, en cada pueblo que sufría bajo el peso de los gobiernos duros, esa historia volvía como un susurro. El reino de Dios vendrá, decían los abuelos, y esa frase, repetida al fuego de las noches, sostenía el alma de los que ya no esperaban nada. Así pasaron los siglos y la piedra siguió avanzando en silencio. No con espadas ni ejércitos, sino con manos que trabajaban por la paz, con corazones que creían que la justicia aún era posible. El reino no llegaba con ruido, pero dejaba huellas donde pasaba. Cada acto de bondad era una chispa de ese reino indestructible. El sueño del rey, que nació en la soledad de una noche de miedo, se transformó en una profecía para todos los tiempos. No era solo un aviso de destrucción, sino una promesa de renovación. Cada caída de un imperio acercaba el momento en que la piedra llenaría la tierra, no para dominarla, sino para sanarla, y tal vez, mientras el mundo sigue girando, esa piedra sigue creciendo todavía. Invisible para muchos, Bud viva en los corazones que eligen amar en medio del caos. Quizás eso sea el reino de Dios, una fuerza que no se impone, que crece desde abajo, que hace nuevas todas las cosas. Un reino que comenzó hace siglos, en un sueño, y que aún sigue despertando dentro de nosotros, porque aquel sueño no terminó con el amanecer, siguió viajando en el alma de la humanidad, recordándonos que los tronos se quiebran, pero la esperanza no, que los imperios terminan, pero la verdad permanece, y que al final, esa piedra que el rey vio caer todavía está viva, preparándose para llenar la tierra con un reino que no tendrá fin.